menor velocidad. Por ejemplo, un medicamento administrado por vía oral tiende a ser un poco más complejo su paso hacia el plasma, en vista que tiene que pasar por más membranas, tiene que superar el pH gástrico, tiene que superar la microta, tiene que superar la pared, el epitelio y un montón de cosas, el peristaltismo, el alimento, para al final llegar a la sangre. En ese sentido, la cinética del proceso de absorción tiende mucho a influenciarse por la vía de administración. Una de estas vías, que es más expedita, ya hablábamos que es la vía intravenosa, que va directo a la sangre. Pero independientemente de ello, todos los procesos que van a ubicar el fármaco en la sangre implica sobrepasar membranas. Y para ello, los medicamentos tienen una situación bien estratégica. El hecho de que la mayoría son bien liposolubles. ¿Sí? La mayoría de medicamentos cuentan con un alto nivel de liposolubilidad, lo que les facilita ubicarse en diferentes compartimentos de nuestro organismo. Pero gracias a las variaciones de los microambientes, las variaciones de ácido base que tenemos, por ejemplo, a nivel del plasma, a nivel de la leche materna, a nivel de la placenta, a nivel del sistema nervioso central, van marcando el paso para que no llegue todo el fármaco a ese tejido. ¿Ya? En ese sentido, las barreras biológicas constituyen un fuerte componente de defensa para los medicamentos, que, sobre todo aquellos que tienden a ubicarse con más facilidad a nivel sistémico. ¿Ya? ¿Qué sucede con la membrana celular? Ya conocemos desde la biología, nos vienen diciendo que la membrana celular tiene la característica estructural y funcional de ser bifosfolipídica. Ya sabemos que estas cabecitas redonditas son los fósforos o fosfatos, y lo que está en medio son ácidos grasos. Entonces lo que facilita solubilizarse a través de esta membrana es todo aquello que es visible en grasa. ¿Ya? Pero para ello el fármaco ya está fabricado estableciendo un equilibrio entre lo que va a andar aquí en el plasma y lo que va a invadir el citoplasma, o digamos a traspasar la membrana de esa célula a la cual se encuentra enfrente. Para ello existen una gran cantidad de reacciones químicas y una cosa que se llama constante de disociación, que es el pKa. El pKa es bien estratégico. ¿Por qué? Porque independientemente el fármaco es muy liposoluble, al encontrar un pH diferente en el otro compartimento, llamémosle intracelular, su pKa, al exponerse a ese pH intracelular, hace que ese protone adquiera polaridad y eso le confiere hidrosolubilidad. Ya como hidrosolubilidad, el fármaco ya queda secuestrado en el compartimento contrario. ¿Ya? Porque ya no puede pasar nuevamente la membrana, ya no se puede regresar al plasma porque ya es hidrosoluble. Entonces todos esos aspectos o detalles son bien importantes para favorecer la ubicación, el avance, la progresión del medicamento hasta que llegue al plasma, lo cual ya está dicho y por lo mencionado es bien complejo. ¿Ya? Y por eso es que las maneras en cómo se estructuran los medicamentos y su química debe ser muy precisa, y lo que hablábamos la vez pasada de la estabilidad química o de la estabilidad químico-farmacéutica, la estabilidad en el organismo. Pero por lo dicho, los medicamentos que más fácilmente sobrepasan la barrera, pues ya lo he mencionado, son los liposolubles. De ahí están otros que son muy grandes, que necesitan liposomas, otros que necesitan bombas transportadoras, otros que necesitan transportarse por mecanismos de exocitosis o endocitosis, y en ello pues vemos el gasto no energético. Les voy a pasar la lista para que se vayan anotando, por favor. Búsquense por apellidos. ¿Por qué les digo esto? Porque estos espacios intercelulares son bien estrechos, esos que están a nivel entre molécula y molécula. Por eso es que debemos ser bien precisos o diferenciarlos, ¿verdad? Del que más se echa mano a los fármacos es de la difusión simple, que es el más sencillo y, digámoslo así,
Bueno, por suerte, buena suerte, ¿verdad? Sino a estrategia. A estrategia, el que más utilizan los medicamentos porque es el que menos energía gasta. Si nosotros ocupáramos energía en hacer pasar el medicamento por las barreras biológicas, nos quedamos sin energía para el cerebro. Y usted sabe que el cerebro es oxígeno dependiente y es que glucodependiente. Entonces por eso no podemos darnos el lujo de andar despilfarrando energía. Pero por estrategia, los fármacos al ser liposolubles, la mayoría pasan por difusión simple. Claro, no todos. Algunos utilizan otros mecanismos como la difusión facilitada y otros que difusión facilitada saturable por las proteínas que ofrece la membrana, y otros que de plano gastan energía como las bombas de transporte activo. Independientemente de eso, el paso de fármacos por la membrana ocupa 5 estrategias específicas que se conjuntan o se circunscriben a estos 3 mecanismos. Los pasivos de difusión, que encontramos ahí en la filtración a través de poros o la difusión pasiva directa, que es la más común. Encontramos al transporte especializado, que incluye la difusión facilitada y el transporte activo. Dicho sea de paso, la difusión facilitada saturable por las proteínas que ya mencionamos que están en la membrana, y el transporte activo a través de bombas que gastan energía o ATP, y los mecanismos especializados, que son esos 3 que ubicamos en ese recuadro de color verde, ¿ya? La endocitosis, exocitosis, los mecanismos ionóforos y los liposomas. La primera bueno, entonces, como les decía, todos estos son, digamos, los denominados mecanismos de transporte, pero todos ocupan una de estas 5 estrategias que vamos a ver hoy. La difusión pasiva directa, que es el más común, digamos que es el más conveniente, es el más frecuente en los medicamentos, en donde vemos que el fármaco se disuelve en el componente lipofílico de la membrana y puede de esta manera desplazarse en favor de un gradiente de concentración. Usted ya sabe que todo lo que va en favor de un gradiente de concentración se hace de manera pasiva, que va donde hay más a donde hay menos. Caso contrario, si gasta energía, por ejemplo, el transporte de electrolitos en la membrana celular. ¿Cómo entra el sodio a la célula? A ver, ¿por qué mecanismo? Ya les dije que fuéramos a ver un potencial de membrana. Si no entendemos esto, no vamos a entender farmacología neurológica. Por difusión. ¿A dónde hay más sodio? ¿Adentro o afuera? Afuera. Entonces, cuando se abren Sí, los canales de sodio, ¿a dónde creen que va el sodio? ¿Cuál mecanismo ocuparía? Hablando de lo que estamos mencionando en estos momentos. ¿Gasta energía? ¿Gasta energía? No. Entonces, ¿qué tipo de transporte es? ¿Ah? Pasiva. ¿Qué es un transporte pasivo? Porque va de donde hay más a donde hay menos. ¿Cuánto es el valor de sodio en plasma? 149. Excelente, de 100, me acuerdo, le voy a dar un punto en la discusión. De 135 a 145 mil equivalentes por litro. Diferente el potasio. ¿A dónde más potasio? ¿Adentro o afuera? Adentro. ¿De cuánto es el valor en plasma del potasio? De 3.5. Muy bien. Me dos piludos aquí el doctor Carrillo. Está bueno, de 3.5 a 5.5. Entonces, ¿el potasio hacia dónde se debe dirigir? Hacia afuera. Cuando se restablece el reposo, ¿qué sucede con el potasio? Necesita salir, pero ¿de dónde hay más potasio? ¿Afuera de la célula o adentro? ¿Y cómo va a ser entonces para vencer ese puño de potasio que está afuera? Necesita fuerza. Necesita energía. ¿Que viene de dónde? ATP. De las bombas. Ahí ve usted entonces a la bomba de sodio ATPase, de sodio, potasio, ATPase. La bomba de protones en el estómago, ¿ya? Y así podemos ir aplicando mucho de la fisiología, porque esto lo manipulamos, por ejemplo, con la digoxina, por ejemplo, con los antiácidos inhibidores de bomba, todo eso lo aplicamos, lo manipulamos, ¿ya? Pero a estrategia, como les repito, la mayoría de medicamentos pasa por difusión pasiva directa en favor de un gradiente, lo cual depende de la concentración del medicamento en el plasma o en el compartimento extracelular intersticio, digámoslo así,
¿sí? De esa concentración, y depende también del nivel de lipofilia que tenga el fármaco. La siguiente estrategia es la filtración a través de poros, en donde lo realizan o lo utilizan aquellas moléculas pequeñas que son lo suficientemente pequeñas, o sea, en tamaño, magnitud, en dimensión, para poder ocupar el espacio, o para poder, digamos, que quepan aquí, pues, porque recuerden que esto es una unión muy estrecha. Pero si el fármaco es muy hidrosoluble, no va a poder solubilizarse en la membrana, que son ácidos grasos. Pero si la molécula es pequeña y es hidrosoluble, sí puede pasar a través de las cabecitas de fosfato. ¿Ya? Entonces es otro mecanismo, es otra estrategia de la cual echa mano los fármacos para poder pasar al otro lado, ¿ya? Para poder difundir, para poder ocupar el compartimento contrario. Si allá, es decir, si aquí en la pasiva directa era la lipofilia y la concentración, acá quien está marcando el paso es la presión hidrostática y la presión osmótica. Es decir, la manera en cómo se van manejando las fuerzas de presión de la columna de sangre en el plasma. ¿Cómo se llaman esas fuerzas? ¿Hola? Ajá, ¿cómo se llaman esas fuerzas? Fuerzas de Stalin, correcto. Muy bien, fuerzas de Stalin. Las fuerzas de Stalin, ¿para qué sirven las fuerzas de Stalin? Ojo, no es la ley de Frank y Starling, esa es otra, la vamos a ver el otro año. El otro ciclo. Bueno, ojalá que no el otro año. El otro ciclo. Y ojalá que el otro ciclo también. Las fuerzas de Starling son las que garantizan que la sangre fluya de forma correcta y fisiológica en el compartimento intravascular en armonía con el intersticio. ¿Ya? Nosotros mantenemos un gasto cardíaco sistémico. O sea, la sangre no puede salirse de las arterias porque perdemos gasto y se dejan de perfundir los órganos y nos morimos. La sangre permanece dentro de las arterias porque hay algo que se la jala para adentro. ¿Quién es? ¿Quién es? La presión Presión osmótica y presión oncótica. ¿Quién es? La albúmina. ¿Ya? Claro, estoy hablando de un modelo fisiológico. La albúmina hace que esa columna de sangre permanezca dentro de la vasculatura a beneficio, a homeostasis, objetivos homeostáticos. ¿Ya? Los fármacos aprovechan eso, y por eso es que algunos, como los hidrosolubles, se valen de la desarmonía de las presiones para poder difundir al otro lado de la membrana, agarrándose de la presión hidrostática y agarrando de ahí la fuerza para pasar también al compartimento contrario. ¿Ya? Los fármacos también utilizan esos eventos, digamos, esas propiedades fisiológicas para poder avanzar, porque ese es el objetivo ahorita, ir avanzando, ir absorbiendo fármacos. La siguiente estrategia es la difusión facilitada, que tiene que ver con el uso de proteínas. Las proteínas que se encuentran en la membrana también pueden transportar fármacos. El único problema es que se pueden saturar, porque no es que existan infinitas cantidades de proteínas en membrana. Cuando ya se saturaron las disponibles para transportar medicamentos, la velocidad de absorción se detiene, o por lo menos disminuye. Y eso hace que se retrase el paso del medicamento a la sangre. ¿Verdad? Pero como les repito, dependiendo del fármaco, así va a ser el perfil que tenga para el perfil de actividad en el organismo que vamos a obtener de él. Dentro de otras características, quienes pasan por difusión facilitada, aquellas proteínas grandes o medicamentos de gran tamaño que necesiten ser transportados por una proteína, por un carrier, como lo describe la literatura. Les decía, dentro de ello, pues, es saturable, pero todavía no consume energía, ¿verdad? Y eso, pues, es conveniente porque no nos desgasta. El siguiente proceso es el transporte activo. Aquí sí. El transporte activo sí lo realizan aquellas sustancias que necesitan pasar a un compartimento en contra de la línea. Como hablábamos del potasio, el potasio, si quiere salir de la célula, tiene que vencer una gran resistencia, que es la enorme cantidad de potasio extracelular. ¿Ya? Entonces el fármaco igual. Cuando vencen un gradiente, necesitan vencer esa resistencia
gracias a una bomba que es la que va a ejercer la combustión, ¿sí? Dotándole de la energía para que el fármaco pueda ser desplazado. De esta manera tenemos varios mecanismos como los transportes uniporte, los cotransportes o sin porte y los antiportes, ¿verdad? Entonces, acá lo podemos ver. Ahí está. Aquí lo podemos ver en esta figura, en donde se gasta ATP cuando el fármaco quiere salir ante un ambiente de alta concentración de solutos. El siguiente proceso es el transporte de macromoléculas, que lo realizan más que todo sustancias, ¿sí? Sustancias que se parecen a los neurotransmisores. De hecho, los neurotransmisores a nivel de la sinapsis escinden de la membrana neuronal hacia el receptor gracias a un proceso de exocitosis, en donde se hace uso de vesículas intracelulares que facilitan ese desplazamiento. Este mecanismo de transporte es un poco más complejo, porque aparte de requerir energía, requiere de un potencial de acción de la membrana, en vista que las vesículas adquieren fuerza para desplazarse hacia la terminal sináptica, abriendo los canales de calcio. Entonces, al desplazarse la vesícula, choca contra la membrana, se rompe, y ya la sustancia activa que se encuentra dentro de la vesícula intracelular ya puede salir en intersticio. Aquí faltaría el complemento acá de los receptores, ya sea en el órgano blanco o en la neurona posináptica, aquí abajo, ¿verdad? Por eso ya lo vamos a ver en la taller de la otra semana. La sexta estrategia, bueno, eran 6, yo debería decir, pero eran 6. La sexta estrategia son los denominados liposomas y mecanismos proteonóforos. Estas vías, estos recursos, los utilizan los fármacos que se requieren de ellos mucha especificidad para evitar en lo posible efectos colaterales y ser muy precisos en el sitio donde quieren ir a actuar. Ejemplo de ellos son los medicamentos que se utilizan como antineoplásicos, o sea, con los que combatimos el cáncer, porque muchos tienen como blanco el núcleo. Muchos tienen como blanco estructuras que están no solo en el núcleo, sino dentro del núcleo, o sea, en lugares bien minuciosos, lugares moleculares, pero sumamente pequeños, ¿verdad? Y para evitar daños a otras células, en lo posible, se espera de ellos una especificidad tan grande, vista que el liposoma codifica el sitio a donde se requiere el medicamento, ya con el código donde va a ir a actuar. De esa manera no es que se evite, pero sí se limita un poco efectos adversos en células que no te interesa dar tratamiento, ¿verdad? Lo cual es un ejemplo claro de, como les repito, de la farmacología antineoplásica, ¿verdad? Entonces, ya una vez así, definidos los aspectos bien moleculares de cómo pasan los fármacos a la sangre, definimos las vías de administración, que se dividen en dos: las vías directas y las vías indirectas. ¿De qué va a depender la vía que usted va a seleccionar para administrar un medicamento? Pues depende del cliente, depende del paciente que tenga enfrente y de su cuadro clínico. Imagínate tener ¿qué te puedo decir? Una tormenta tiroidea por un hipertiroidismo, una taquiarritmia, casi que fibrilación. Si tú usas un propranolol oral, se te muere el paciente, porque es una tormenta tiroidea. O sea, ahí lo que tenemos que hacer es utilizar un beta bloqueador intravenoso que te haga efectos, si no en segundos, en minutos, porque de una taquiarritmia producto de una tiroiditis masiva te puedes morir. Entonces utilizamos beta bloqueadores intravenosos como el propranolol, ¿verdad? El propranolol. ¿Cómo? Propranolol. ¿Cómo? Propranolol. ¿Cómo? Propranolol, ¿verdad? Propranolol
tramadol intravenoso, porque si no de plano que el paciente te muere. Llega el cipote de 1 año con una convulsión febril. ¿Cuánto dura una neurona sin oxígeno? Sí. Ajá, uy, qué asco la farmacología. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que no le gusta la farmacología? Ajá. ¿Cuánto dura una neurona sin oxígeno? Eso sí lo dijo. 1 minuto. No, estaríamos vivos todo el mundo. 5 segundos, dijo la En 1 minuto hace maravilla, viejo. Ajá. 30 segundos. Maravillas clínicas, deben estar mente chuca. Además que 1 minuto muy poquito. Te quedan 44 y te pones a ver tele. Bueno, ajá. Ey, sean serios, hombre. Yo venía académico ahora. Ya. 7 segundos dura. Al segundo octavo las neuronas empiezan a morir. Y entonces por eso tenemos que correr cuando un cipote está convulsionando, porque te puedes quedar todo ahí con una situación de compromiso con secuelas neurológicas. ¿Y cuál es el tratamiento para detener una convulsión? Ajá, lo hablamos. Fármaco. Todavía no, yo sé que todavía no. Ajá. El diazepam, un diazepam, un lorazepam, un midazolam para un cipote convulsionando. Pero si te llegó con la crisis, se lo vas a dar vía oral. No. Te ahogas, te muere no de la convulsión, y no porque le dio un aspirativo y murió. Le vas a poner a la señorita enfermera que le tome vena a un cipote convulsionando de 1 año. ¿Crees que le va a dar vena a un cipote colapsado convulsionando? Entonces, ¿qué toca? Se murió. Pues ahí ni modo, amigo. Pues sí. Ni modo. Le toca a nivel intrarrectal. ¿Por qué? Porque es una vía que, si bien no es directa, es una vía que llega rápido por la circulación que existe a nivel de esa localidad, evitando llegar al hígado y ubicándose rápido en el plasma, y por ser diazepam muy liposoluble se va directo al cerebro a interrumpir la convulsión. Entonces usted va a ver que el cipote llegó con la crisis y a los 5 segundos ya se le quitó. ¿Ya? Y ya lo salvaste. Pero pues sí, ni modo. ¿Ya? Tenemos un paciente que tiene rinitis alérgica. Vamos a ver con estas heladas. Las heladas mañana o hoy no. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué tiene? Pues? Lunes si quiere, ley de la gitana. ¿Usted sabe cuál es la ley de la gitana? Nadie sabe cuál es la ley de la gitana, ¿no? Están muy jóvenes ustedes. O ya estoy viejo, yo mejor dicho. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? De las heladas. Ah, las heladas, sí, va. Entonces los vientos. Ahí ven ustedes que yo le digo que yo soy bien alérgico, no crean que es otra cosa, es alergia. Andar pensando ahí que es perico, qué sé yo. Es alergia. Yo ando así porque soy bien alérgico. Ahí tengo un chucho que me sube a la cama y ahí anda el chucho ahí, ya estoy estornudando por los pelos de chuchoso. Pero ahí anda el perrito. Yo tengo que utilizar esteroides para poder respirar. O sea, yo estoy respirando porque me eché 2 sprayazos hoy en la mañana. ¿Ya? Pero usted no le va a decir a un joven, a un cipote de 20 años, mire, tome, le vamos a dar prednisolona oral porque usted padece de rinitis alérgica. Y la dejamos por 3 meses. ¿Qué creen que va a pasar si le dejamos 3 meses sistémico un esteroide a un paciente? Bien, lo dejas diabético. Lo haces addisoniano, lo haces Cushing, síndrome de Cushing, no Cushing, síndrome de Cushing, lo dejas hipertenso y lo dejas con problemas de crecimiento muscular. Entonces, si el problema son los senos paranasales, ¿por qué demonios voy a utilizar un esteroide sistémico si yo sé que el problema es aquí? Entonces ya voy yo utilizando, no está aquí, pero puedo utilizar una vía intranasal o una vía inhalada, que puede ser la vía respiratoria. Listo, con un Abamis, mira, un mometazón ahí, mira, papá, 2 sprayazos, ya estuvo. No necesitas impregnar a tu paciente para ello. Te llega la señora de 45 años con espolones calcáneos porque pasa todo el día parada en la maquila ahí haciendo su trabajo operativo.
y los espolones y la gran inflamación. ¿Le va a dejar pulsos de metilprednisolona? No, vea, tú le puedes poner esteroides a nivel intraarticular, de un solo en el talón, para evitar la inflamación. Una inyeccióncita de esas una vez por semana o una vez al mes, bueno, dependiendo. Listo, no necesitas exponer el cuerpo de esa persona a un esteroide sistémico y sabes que el problema son los talones. En un asma bronquial lo mismo. Para eso están aquellas voladas que se ponen ahí en las nebulizaciones. Me imagino que ya fueron a las unidades de salud. Vaya, y ven terapia respiratoria. Vayan a calcular, ¿verdad?, cuánto de salino, cuánto de beta blocker, cuánto de ¿cómo se llama?, de antimuscarínicos. No sé cuál está ocupando, creo que es el tropium, ¿verdad? Vayan a ver eso a la unidad de salud. Y vean que se usa la vía respiratoria para evitar que el salbutamol le dé taquicardia al cipotillo. Para eso, y aún así da taquicardia. Ya no digamos si le das un jarabe de salbutamol por vía oral, ¿verdad? No, hombre, el cipote va a quedar todo afligido ahí de la gran taquiarritmia. Entonces, dependiendo de qué tenemos enfrente, así va a ser la administración. Ahora, si venís hoy, estás de reumatólogo de emergencia en el seguro, o sos el internista bueno, ya no hay Rosales, pero bueno, de algún hospital, y te llega una tormenta lúpica, una paciente con una vasculitis sistémica, ahí no le vas a dar prednisona oral, ¿verdad? Porque el siguiente evento es que le amputen los dos brazos y las dos piernas porque se le necrosó gracias a la vasculitis oclusiva que tenía el paciente. Para salvarle la vida a ese paciente, ahí sí de plano que me sirve una vía intravascular, una vía intravenosa, a chorro, esteroides de los más potentes. Que le vaya a dar diabetes, le voy a dar hipertensa, sí, pero si no se te va a morir. ¿Sí? Desde ese punto podemos elegir la vía de administración en relación al cuadro clínico. Por eso es que la farmacología, bueno, la medicina nos ofrece todo ese repertorio de opciones para que tú puedas seleccionar la mejor, evites la sobreexposición de un medicamento de riesgo a otros tejidos o puedas subsanar rápidamente una patología que comprometa mucho a la persona o al paciente, incluso la vida, como lo hemos descrito en este capítulo. De ahí tenemos, compañeros, un comparativo de ventajas y desventajas de ello. De las más simples y convenientes, funcionales, es la vía oral. Porque para decirle a alguien que se trague una pastilla no necesita sacar un PhD, ¿verdad? Pero sí la administración intravenosa de una morfina. Ahí sí no le puedes dejar al paciente que se la ponga. Entonces vamos a reservar las vías más complejas a ambientes que puedan ser mejor controlados. Si la abuelita está en casa, la mamá, el papá está en casa y puedes tener una enfermera que le cumpla, pues listo. Pero ese no es el denominador común, ¿vean? Lo común es que, pues sí, allá vamos a buscar a la unidad de salud para que te pongan una inyección, ¿vean? Porque lógicamente eso requiere de un costo, requiere de un gasto de bolsillo de la economía familiar. Y así, pues, dependiendo de la complejidad, así vamos a elegir, ¿verdad? ¿Por qué la vía enteral es la más funcional? Porque no incurres en un riesgo de infección, no estás rompiendo ninguna estructura, simplemente que se la trague el paciente y listo, ¿verdad? Ahí va cada 12 horas, cada 8 horas. Pero miren, de una penicilina mal puesta le pueden amputar toda la pierna a un paciente con diabetes. De un antibiótico mal puesto puedes lesionar nervios periféricos y dejar paralítico a alguien. Hasta en los hospitales, bueno, existen situaciones, tragedias, incluso en situaciones de personas que hacen eso todo el tiempo, que le meten el antibiótico, un anticuerpo, un medicamento de riesgo a un paciente y se sale de la vasculatura necrosando el tejido periférico.
Imagínate venir a tu hijo, le ponen aquí una inyección y le necrosan todo y queda con el nervio radial destruido y ya no puede mover la mano porque le administraron mal una vancomicina o un medicamento X. Ya, entonces no nos compliquemos. Bien intravenosa, está bueno, vaya que lo inyecten. No, mientras pueda evitar cosas de riesgo, mejor. Yo no digo que no la use, de plano que una cefalea migrañosa no te va a ir ni oral, vea. Ahí de plano, mire, vamos a inyectarle ahí un Sutramadol, vea, y lo dejamos ahí con antimigrañoso para que le quite la crisis. Pero como le digo, debemos estimar la urgencia de la atención que queremos hacer y no gastemos escopetas en hormigas. ¿Vea? Cada oveja dice con su pareja. Okay. La cinética de absorción entonces va a depender de todo lo que les acabo de mencionar, siendo uno de los aspectos más importantes la concentración del medicamento que va dictaminando la vida media. ¿Sí? La vida media entonces se refiere a la manera en cómo se instala la velocidad de esa absorción desde la administración hacia el plasma. Va a ser directamente proporcional a la cantidad de medicamento administrado y en un primer momento la velocidad va a ser muy alta, pero después va a disminuir porque va a encontrar la estabilidad como se logra observar en esta gráfica. Al principio es de primer orden, de tal manera que todo va acorde a una proporcionalidad directa desde lo administrado en cuanto a lo que se va absorbiendo en el tiempo. ¿Sí? La velocidad de absorción, cuando se acaba de administrar el medicamento, ponele 10 minutos después de haber administrado el medicamento, tiene esta cinética. Esta que está aquí señalándose con el puntero. La velocidad va a ser proporcional al número de moléculas disponibles para absorberse. Pero después, la mayoría de medicamentos adquiere esta otra constante, que es cuando el medicamento ya se estabilizó en el plasma, de tal manera que la velocidad, conforme vamos administrando el medicamento, la velocidad de esta absorción va en detrimento hasta llegar a una constante. Al inicio es proporcional. Si hay fármaco para absorberse, pues se absorbe y listo, y vamos. Pero cuando el sistema se satura en el equilibrio dinámico, la velocidad de absorción no es que desaparezca, sino que va disminuyendo un poquito y va siendo constante hasta que termine el tratamiento. Ese es el objetivo. Cuando ya la velocidad de absorción se hace constante en el tiempo, se supone, inferimos, que la concentración del fármaco en todo nuestro cuerpo como monocompartimento es equimolar. Y entonces, listo. Caemos a la gráfica aquella del momento de decir que la dosis cada 8 horas me permite ese equilibrio dinámico, esa armonía que garantiza la cobertura farmacológica para la patología que sea. ¿Ya? Entonces, ahí pues ese es el deber ser de la absorción, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque si observan ustedes, aquí vemos las diferencias. Miren, si vemos en una gráfica la concentración versus tiempo, ¿cuál vía comienza con la concentración más alta? ¿Por qué? Porque va directo a la sangre. Eso no requiere de mayor obstáculo para ubicarse ahí. Lo están inyectando directamente. ¿Cuál parte desde cero? Todas. Todas, porque no son directas. Entonces ven ustedes que aquí se alcanza un equilibrio. Aquí. Esto que está acá es de primer orden. O sea, ahorita con todo, vamos con todo, absorbiendo. Se satura el sistema del compartimento de nuestro cuerpo y llega acá, a un techo máximo, a una velocidad máxima y a una concentración límite, digamos, no techo sino límite. ¿Ya? Aquí encuentra su asíntota y comienza a disminuir. Entonces, esto ya a partir de acá, el fármaco se está absorbiendo por orden cero, porque ya la absorción es constante en el tiempo. Por eso usted ve que la concentración disminuye y se va estabilizando conforme vamos administrando el fármaco. ¿Ya? Recuerdo de la gráfica de la clase pasada, si aquí está la concentración mínima eficaz, este momento de la absorción que ya va disminuyendo la velocidad implicaría la necesidad de otra dosis.
para que vuelva a su concentración límite y no se pierda el efecto durante el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Y así podemos ir analizando todos los procesos. Vamos a hablar ahora del siguiente proceso, que es la distribución. Y en esta nos dice que el fármaco tiene que transportarse en la sangre. Ya dijimos que se absorbe para ubicarse ahí. Una vez en sangre, puede llevar varios caminos. Irse a los tejidos periféricos, irse a la grasa, al tejido adiposo, ¿verdad? Si acaso estamos hablando de una gestante, pues el riesgo de invadir la circulación uteroplacental y pasar fármaco a ese nivel, a nivel fetal. Otras situaciones muy peligrosas, como aquellos medicamentos que pueden sobrepasar las barreras, sobre todo las hematoencefálicas, y concentrarse en el cerebro, lo cual es bien importante para los neurofármacos. Por eso es que, dependiendo de los casos, los neurofármacos no deben combinarse, a no ser que el cuadro clínico pues sea que una manía depresiva con psicosis y suicidio, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Ni modo, ahí te vas con 3 antidepresivos y un ansiolítico. Pero por lo común, bueno, mejor dicho, mientras no sea necesario, no combinemos los fármacos, porque estos casi todos se concentran en el cerebro porque son bien liposolubles. De ahí la importancia de dar dosis adecuadas y evitar las interacciones, ¿verdad? Porque pueden pasar fácilmente por la membrana hematoencefálica y concentrarse ahí, provocando el riesgo de toxicidad. De ahí el otro proceso bien común es la unión a proteínas, ¿verdad? El fármaco libre que llega a la sangre inmediatamente se dirige cierta fracción hacia las proteínas. La unión a proteínas es muy importante, sobre todo la albúmina, que es la más común, porque establece la cantidad de fármaco disponible hacia el receptor y también establece la vida media del fármaco en plasma. Un fármaco va a durar más tiempo en el cuerpo mientras más afín sea a las proteínas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese sentido, la albúmina o las proteínas en general sirven como una especie de reservorio. ¿Ya? Sirven como una especie de depósito. ¿Ya? Al estar secuestrado ahí el medicamento, no se puede ni excretar ni metabolizar, porque está secuestrado por las proteínas. ¿Ya? Media vez se va liberando de las proteínas, el fármaco ya entra solito, libre al plasma, y ya puede ir a su receptor y hacer los demás procesos. Por eso es que necesitamos, para ciertos medicamentos de riesgo, saber cuán afines son a las proteínas. Si estamos dando un medicamento que es muy afín a las proteínas en un paciente, ponele, que está desnutrido, ahí podemos ver un fracaso terapéutico o exponer al paciente a riesgos. Porque si no hay proteínas a que unirse, el fármaco va a elevar su fracción libre, como lo reza acá la figura que tenemos. Y si el fármaco libre se concentra en cantidades mayores a las necesarias, podemos meter al paciente en efectos adversos muy fácilmente, ¿verdad? Muy bien. La distribución en ese sentido pues establece ese equilibrio entre el fármaco que va a estar libre en la sangre y el fármaco que va a estar unido a tejidos, ¿verdad? Como lo he mencionado, el reservorio puede ser el tejido adiposo. Los opioides, por ejemplo, tienen muchísima afinidad a los opioides. Y ahí la necesidad de ajustar las dosis y ver las estrategias convenientes en un paciente con sobrepeso, por ejemplo. Vean las benzodiazepinas que ya mencionamos, también son bien afines al tejido graso. Otros medicamentos se pueden ir a los tejidos blandos, como los AINES o como los esteroides, que tienen una distribución sistémica bastante importante, ¿verdad? Pero así podemos observar varios reservorios, y uno de los más comunes, o sitios de distribución mejor dicho, y uno de los más comunes son las proteínas del plasma, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos mencionado, el equilibrio que existe pues entre la sangre que lleva fármaco libre y la que va unido a estructuras como en reserva de forma inactiva, unido a las proteínas, principalmente la albúmina ya mencionada. Aquí podemos ver cómo podría
¿Cómo podría realizarse esa situación? Resulta que aquí este es un vaso sanguíneo y aquí dentro va el torrente. Y un montón de sangre para acá. Vea, sucede que en ese plasma está la albúmina y esta mira aquí lleva esta molécula que es el medicamento. Miren, el medicamento que va pegado a la albúmina jamás va a ser efectivo. El medicamento de la única forma que puede ir a su receptor es de forma libre. Por eso es que la albúmina sirve como una especie de regulación para evitar un efecto exagerado del fármaco cuando se administra dosis adecuada y cuando los niveles de albúmina son los fisiológicos. ¿De cuánto es el valor de albúmina en plasma? Mucho. Por ahí. Entre 5, dependiendo, vean. Entre 5 y 10. 10 unidades. Ya cuando la albúmina baja de 5, 4 para abajo, ¿verdad? El paciente comienza a fracasar en sus presiones y fuerzas de Starling. Y es cuando la sangre se sale de la vasculatura. ¿Y a dónde se sale la sangre de la vasculatura? En forma de linfa o en forma de suerito al intersticio, lo cual se llama tercer espacio, o en una palabra, dígamelo en una palabra. En una palabra, clínicamente, ¿cómo se llama eso? Edema. Un edema. Entonces usted, el umbral de la albúmina le van a decir ahí en serio. Cuando baja, cuando el valor es por debajo de 5 miligramos por decilitro, y el paciente comienza a edematizarse porque la sangre se sale de la vasculatura y comienza a llenar el tercer espacio. Eso se llama edema, que lo vemos en alcohólicos crónicos, lo vemos en hepatitis, lo vemos en situaciones de colestasis, lo vemos en hepatitis viral, lo vemos en desnutrición severa y en muchos otros casos. Pero entonces la albúmina es importante porque aparte de eso también lleva fármacos aquí adentro. Ahí constituye ese nivel de reservorio, ¿verdad? Donde vemos medicamento inactivo que busca activarse una vez se sale de aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Algunas situaciones pueden afectar la albúmina. Por ejemplo, enfermedades hepáticas. Por ejemplo, cirugías. Por ejemplo, nefropatías. Quemaduras. En una quemadura perdés un montón de albúmina durante el embarazo. Si disminuye la albúmina, la fracción libre del plasma se eleva. ¿Ya? Así de simple. Acuérdense de esa figura. Pregunta de examen, ¿no? Si la albúmina disminuye, la fracción libre de fármaco se eleva. Y también su vida, solo tenemos así, sobre la concentración. Si la albúmina aumenta, la fracción libre del fármaco disminuye, porque la mayoría va a ir secuestrado con la albúmina, y eso restringe el paso del medicamento al receptor. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa debemos hablar de la fracción de la parte que habíamos hablado? Sí, decirles que no solo es la albúmina, ¿no? Existe otra proteína que es la alfa-1 proteína, que también sirve pues para transportar medicamentos. Lo malo es que esta es más saturable que la albúmina y por eso es que rápido pierde funcionalidad. ¿Verdad? Muy bien. Esta gráfica nos puede explicar mejor ese aspecto, bien, de cómo influye la albúmina o la unión a proteínas al efecto del fármaco. Tenemos en azul un fármaco que casi no tiene afinidad a proteínas. Esta que está aquí, esta como esponjita que está aquí, pues hagan de caso que es la albúmina. Y está blanquita, ahí no hay nada. ¿Cómo se manifiesta clínicamente un medicamento que tenga esa actitud? En una curva de concentración-tiempo, vamos a ver que el fármaco que no tiene afinidad a proteínas tiende a concentrarse al máximo en el plasma, exhibiendo un gran efecto, pero fugaz. ¿Ya?
en comparación con un medicamento que sí tiene mucha afinidad a la albúmina o a las proteínas. Si se fija acá, el medicamento está aquí dentro casi todo, en la esponjita. Que aquí miramos blanca, libre, aquí no, aquí ya está invadido por el fármaco. Es evidente la diferencia entre el fármaco azul y el fármaco verde. El fármaco verde, que tiene mucha afinidad, no genera un efecto tan exagerado, pero sí duradero. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es el reservorio, representado por esta curva sombreada que ven aquí arriba. Todo esto que está aquí, en un momento va a estar aquí, de forma libre, porque las proteínas lo van a ir soltando poquito a poco. Cuando es así, chivo, yo sé que no puedo tener un efecto tan grande, pero como te repito, puede durar bastante. ¿Ya? Entonces son las cosas que debemos considerar del medicamento a la hora de describirlo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que tienen entre alto y bajo nivel de afinidad las proteínas? Casi no tienen antiarrítmicos o bloqueadores como el atenolol, la digoxina, que es un inotrópico positivo, el litio, que sirve para la bipolaridad, trastorno maníaco depresivo, antibióticos como la gentamicina. A nivel intermedio tenemos neurofármacos como la carbamazepina y el fenobarbital, y antibióticos como la penicilina. A nivel alto, antiarrítmicos como la amiodarona, diuréticos como la furosemida, AINES como el ibuprofeno o beta-bloqueadores como el propranolol. Y afinidad muy alta, al diazepam, al difumarol, que es un medicamento de uso cardiovascular, es un antiagregante del difumarol, y la warfarina, es un anticoagulante, perdón, no es antiagregante, es anticoagulante, igual la warfarina, que son anticoagulantes. Y aquí tenemos un resumen de lo que les acabo de mencionar, de los fármacos de las variaciones individuales que pueden alterar los niveles de las proteínas plasmáticas. Esto lo cuentan en el Velázquez, pero bueno, ahora que les subo la clase, pues ahí lo van a encontrar. Y ahí pasamos al siguiente proceso, que es el laboratorio que vamos a ver, miren, ¿ven? Pasamos al proceso del metabolismo. Miren, el metabolismo sirve para, bueno, ya hablamos de absorción y distribución, pues vamos al metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el mecanismo de defensa que tenemos nosotros para protegernos de cosas extrañas, incluyendo los fármacos. Uno de los principales órganos o herramientas que nuestro cuerpo tiene para ello es el hígado. Y en ello tenemos un protagonista que es el que nos tiene aquí vivos. Su Majestad CIP 450. Sin esa familia enzimática ya nos hubiéramos muerto, ya la especie humana hubiese desaparecido, porque no resistiríamos las agresiones ambientales y tanto tóxico al que nos exponemos todo el día, todos los días. ¿Ya? Entonces, gracias a esta enorme familia de citocromos, llamados así citocromos de la familia del P450, es que podemos hacerle frente a muchas cosas. Y desde el punto de vista farmacológico debemos considerar eso. ¿Verdad? Lógicamente esto ya está muy determinado desde la fabricación y desde el descubrimiento y fabricación del fármaco, cuánto se debe dar, considerando y suponiendo que un medicamento se va a metabolizar por estas reacciones que hace el hígado. ¿Ya? Pero ¿qué tiene que ver esto con la clínica? Muchísimo, porque existe una cosa que se llama CYP3A4, que es la enzima de la familia del citocromo que metaboliza el 80% de los fármacos que usted va a dar en el primer nivel de salud. Y si un fármaco compite por esa enzima para metabolizarse, podemos observar alteraciones en la concentración de esto. ¿Qué sucede con esto?
El riesgo de la polifarmacia, la relevancia clínica que tiene cuando somos médicos parcheros. Que mira que le voy a dar este antibiótico, pero este antibiótico me da vómito, ahí le voy a dar un antiemético, pero este antiemético me da mareo, hay un antivertiginoso. Pero ese antivertiginoso me da colon irritable, aquí le va a dar antiespasmódico. Pero ese antiespasmódico me hace que me duele la espalda. Bueno, pues aquí va la INE. Pero ese INE hace que me dé infección. Pues aquí otro antibiótico. Y al final pues, sale con 7 recetas. Es imposible que después de 3 fármacos no exista una interacción metabólica. Existen algunos casos, bueno, algunos tratamientos por ciertos fármacos que representan más riesgo. Por ejemplo, los anticonceptivos. Los anticonceptivos se metabolizan en el hígado. Imagínate, estás dando otro medicamento que tiene alta afinidad por metabolizarse en el hígado y hay una competición que deja en detrimento al anticonceptivo. ¿Y para qué toma un anticonceptivo? Ay, imagínate, te llega y mire, aquí estoy con una bulta, doctor. Tengo 4 semanas. Hay que ver qué pasó ahí. Un acetaminofén lo puede ¿Para qué sirven los anticoagulantes? ¿Qué hace un anticoagulante? Evita la trombosis. O sea, como que te pregunten el mecanismo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hacen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Convierte en angiotensina. ¿Qué hacen los anticoagulantes? Entonces, ¿cómo está la sangre? Líquida. Líquido. ¿Sí? ¿Y qué tal si es un ancianito? Está ahí bañando, se agarra el jabón y ¡pum! En la tina. Aquí en la cabeza. Y está tomando diclofenac, porque le dejaste ahí una diclo cada 12 horas porque le dolía la espalda. Y no pensaste que estaba tomando un anticoagulante. No, todavía no. Clopidogrel. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar con ese paciente que aumentó el nivel de anticoagulante por arriba de lo eficaz, casi que llegando a lo tóxico? ¿Qué crees que va a pasar? Cuando medio se golpeó la cabeza. Todos nos vamos a morir, pero ¿por qué? Le podés ocasionar una hemorragia. ¿Pero y qué pasó si era la dosis adecuada? Sí, pero la interacción hizo que el anticoagulante elevara su concentración y lo pusimos en riesgo. Entonces medicamentos, bueno, como les decía antes, ¿verdad? Dicumarina, warfarina, debemos ser bien cuidadosos con ellos. Antibióticos como los macrólidos, acitromicina, ¿verdad? Eritromicina, casi ya no se usa el erito, pero sí la acitromicina o la claritromicina, que tienen una alta dependencia por eso. Entonces debemos ser bien acuciosos para poner a merced de la prescripción en estos casos, conociendo pues que estas, desde el punto de vista funcional, lleva a cabo 2 reacciones que son, en primer lugar, las de fase 1 de activación o funcionalización y las de fase 2 que son las de conjugación. ¿Cuál es el objetivo del metabolismo? Fíjense bien, aquí se los voy a poner así en grande para que no les discutir. El objetivo del metabolismo es facilitar la excreción. Para eso metabolizamos las cosas. El hígado solito no puede hacer nada. El riñón solito tampoco. Entonces, el riñón necesita que el hígado le mande los fármacos procesados para que puedan ser ubicados en la orina. ¿Ya? Por eso es que viene el hígado y hace el mecanismo de conjugación, hace el mecanismo de hidrólisis para poder transformar al fármaco y hacer que pase fácilmente a la orina. ¿Cuáles son los mecanismos de la fisiología renal? Eliminación. En orden. Filtración. Filtración.
Absorción. Reabsorción. Absorción. De ahí va secreción. No. Secreción. Ajá, secreción. Excreción. Fíjense bien que esos son los 4 mecanismos fisiológicos del riñón: la filtración, la reabsorción, Secreción. la secreción Excreción. y la excreción. ¿Qué es filtración? No me acordaba de la filtración. La filtración glomerular. ¿A dónde? Ya me va a huevar. ¿Qué se requiere para filtrar? Las presiones. Un filtro. Pues sí, el glomérulo no es. Ajá. Las presiones. ¿Las presiones a dónde? Un metabolito activo o tóxico, o puede ser también que sea un profármaco inactivo y gracias al metabolismo pueden activarse, como los inhibidores de OMA, de los que ya hemos hablado varias veces en estas clases. Lo ideal es este cuarto punto: el hecho de que un fármaco no excretable se convierta en un metabolito fácilmente excretable a través de la vía renal o biliar. ¿Verdad? Muy bien. Esto pues ya lo hemos hablado también, establecer qué es el efecto del primer paso, ¿verdad? Y solo pues exponerles acá las características de las fases. Las más comunes y las secuencias típicas son la funcionalización, que son las de fase 1, que consiste en añadir sustituyentes y liberar grupos funcionales, y las de fase 2, que son las de conjugación, en donde la molécula adquiere una molécula de ácido glucurónido o de sulfuros, perdón. Excepción a estos casos, como les decía, son los profármacos, que lo que buscan es activarse cuando sufre cambio su molécula, ¿verdad? Entonces esto, lejos de inactivarse, les hace adquirir fuerza, les hace desarrollar su deber ser como medicamento, ¿verdad? Muchos de los fármacos, muchos medicamentos vienen bajo esas presentaciones como profármacos, lo cual requiere de la actividad hepática para ello. ¿Verdad? De ahí para ir avanzando, compañeros, todo esto se les puede subir, pero sí quisiera hacer ver los mecanismos útiles en clínica. Les voy a dar la tarea que me vayan a investigar qué es el Kernicterus y cuál es el tratamiento del Kernicterus, porque se lo voy a preguntar en el taller. ¿Cuándo pasa la bilirrubina? De la bilirrubina. Que me sube la bilirrubina, dice. ¿Cuándo me sube la bilirrubina? La barrera hematoencefálica. Cuando te miren, no me miren. Nada que ver, Pablo. ¿Qué tiene que ver la ruptura de eritrocitos con que alguien tendría? No tiene nada que ver. Vayan a averiguar el tratamiento del Kernicterus, ¿ya? Porque tiene mucho que ver con manipular los procesos de metabolismo hepático, principalmente los de conjugación. ¿Qué sucede con la bilirrubina, ¿verdad? ¿Qué sucede con ella cuando el hígado está inmaduro? Aquí tengo la respuesta, pero si se la digo se la va a olvidar. Entonces vayan a investigar. Y para terminar, solo quiero ver acá los mecanismos de excreción, que son los que nos hacen falta. ¿Ya? Los mecanismos de excreción dependen de los 4 procesos y de la concentración de fármaco que llegue acá. Al final, el fármaco excretado va a ser igual a lo siguiente: lo filtrado más lo secretado menos lo reabsorbido. Esa va a ser la cantidad de fármaco que vamos a ubicar en la sangre. Ahora bien, ¿cuáles son las variables que están dentro de cada determinante? Para que se filtre, chicos, se filtran todos y pasan a la luz. Pero para que se quede en la luz, ¿qué debe pasar? ¿Cómo debe estar el fármaco? Ya lo dijimos. Polar. Debe haber pasado por el hígado. ¿Ya? Debe haber adquirido ya los cambios moleculares. Ya una vez acá se filtra y listo, ya no hay otra. Pero cierta cantidad de fármaco también se puede secretar. Por eso se la sumamos a la filtración o a la cantidad filtrada. Siempre se va a resolver un poquito, es paja que el 100% del fármaco va a estar hidrosoluble. El hígado tampoco es magia, ¿verdad? Tiene que recircular una y otra vez, alrededor de 4 veces que pase por el hígado, es la estabilidad farmacológica, lo que se llama equilibrio dinámico. La medición de 4 vidas medias, o sea, 4 vueltas que dio el fármaco en el cuerpo, pasando 4 veces por el hígado,
y con cada vez que pase por el hígado, tirándole un poquito al riñón. Tiene que subir eso 4 veces para encontrar en estándar, ¿verdad?, la estabilidad farmacológica. Para al final tú mides en orina cuánto fármaco hay, pues ese es el resultado de esta aritmética. ¿Ya? Todo lo que se filtró, más lo poquito que se secretó, menos la cantidad que se reabsorbió. Ahora, ¿de qué va a depender la cantidad que se reabsorbió? Del fármaco, de la concentración, de la albúmina, porque si llega con albúmina no se libera, y de la actividad hepática, porque si la actividad hepática está lenta, la mayoría va a estar filtrándose el liposoluble y va a regresar a la sangre siempre. ¿Ya? En un término armónico fisiológico normal, las dos cantidades, tanto de secreción y de absorción, deberían de ser mínimas para un fármaco que cumple un perfil estándar, un perfil común. Y aquí tenemos la secuencia. En primer lugar, la filtración glomerular, que pasa por la orina, traspasando específicamente el glomérulo. La secreción, que es el transporte pasivo del intersticio para la luz. La reabsorción, que es el paso de medicamento desde la luz al intersticio, sobre todo aquel fármaco que no está en condiciones todavía de entrar a la orina, para luego ubicar fármacos ya aclarándolo del cuerpo. ¿De qué va a depender todos estos pasos? De estas 3 cosas que están acá, y apréndansela muy bien. Del flujo sanguíneo que llegue al riñón, de la funcionalidad y competencia de la filtración glomerular y de la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas. De eso va a depender desde el punto del riñón. Y luego, desde el punto de vista del fármaco, desde la concentración del fármaco. ¿Verdad? Eso es lo que debemos manejar y eso es lo que vamos a aplicar a todas las familias de fármacos que vamos a ver durante este año. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? A ver. Cuando estaba hablando usted del filtrado y la excreción, Sí. los medicamentos como por ejemplo los que van en vía rectal, que supuestamente evitan el hígado, Sí. ¿cómo sería el proceso? No es que eviten el hígado, evitan el efecto del primer paso. O sea, se van a la sangre periférica, hacen su acción y luego pasan por el hígado. Pero si lo administras por vía oral, lo primero que ven es el hígado. Vía oral se va por el hígado. Vía sublingual y vía interrectal se va a la par del hígado hasta después de 1 hora, 2 horas llegan al hígado. Pero no como efecto de primer paso, por eso se concentran bien rápido en sangre. En cambio, vía oral no, lo primero que hace después de absorberse es ir al hígado. Y eso hace que te detrimente el medicamento en el corto plazo, obteniendo concentraciones menores y retrasando el efecto. Por eso es usted que muchos de la costumbre es ponerle una enalapril sublingual. La circulación que está acá sublingual va directo al corazón y de luego a lo sistémico, no pasa por el hígado. En cambio, la vía oral, el intestino delgado, ¿no? Es así, la parte en el hígado y le manda todo. Por eso es que va en detrimento cuando pasa por ahí de primera mano. ¿Sí? Por eso es. ¿Me decía, chica? No, yo relacionaba lo de la algoritmo en el umbral superior y en la inferior. Entonces en la inferior se dice que no pasa por No pasa por pero ahí. en la superior sí se va por ahí. Entonces, en general sería que no pasa. En general sería que siempre procuras más fármaco en el corto plazo cuando te urge. Por ejemplo, cuando tenés un cipote febril, con intolerancia a la vía oral, ¿verdad? O es que no le baja la temperatura, medio físico y no le baja, ni modo que tocó supositorio. ¿Verdad? Porque de esa manera no lo sobredosificas por vía oral y rapidito le puedes hacer bajar la temperatura si está en mucho riesgo. Ojo, ¿verdad? En muchos supositorios, como ciertos AINES que vienen así como algunos de riesgo pueden generar hipotermia. Vean, por eso mismo, porque estamos hablando de la circulación rectal, cómo puede disponerse. Entonces hay que tener también mucho cuidado, no es casi nomás. Pero si es un proceso también bien severo, sí se vale los supositorios. O morfina en un paciente crítico, ponerle con hepatitis, pueden utilizar la vía rectal para ponerle el dolor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bien, entonces quedamos hasta acá, nos vemos el martes con el taller. Muchas gracias.